Padre Santo, tú que estás en gloria, papito lindo, yo te ruego, mi Dios amado, que en esta hora, papito lindo, tú nos ayudes, Padre, en el nombre de Jesucristo. Oh eterno Dios, Padre mío, por favor te pido que tomes el control de mi boca y mis labios, y toma el control de los aires de este lugar, de la vida de los niños, la vida nuestra. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre amado. Vengo atando y reprendiendo todo demonio, todo espíritu inmundo, todo lo que quiera atacar en esta hora. Queda atado y reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro derrotado todo lo que está atacando en el nombre de Cristo Jesús. Atado todo demonio, todo espíritu inmundo, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Padre, que me des el denuedo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Gracias, Padre Jesucristo, Espíritu de Dios. Amén y amén. Bueno, miren pues, vamos a empezar en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 8. Vamos a ver qué es lo que Dios está diciendo ahí, por medio de su palabra. Bendito Dios, alabado es el nombre del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor así. Ya lo tienen, ¿verdad? Amén. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bien cortito, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miremos qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Quién es el limpio de corazón? Yo medio le expliqué a mi esposa quién es el limpio de corazón. No. 5, 8. Entonces, vamos a ver quién es el limpio de corazón, ¿verdad? A veces leemos las bienaventuranzas y decimos, ¿verdad? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero nomás solo hasta allí dejamos el asunto y no realmente sabemos qué es lo que Dios nos está diciendo y qué es lo que Dios quiere que hagamos. Cuando nos está diciendo, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿quiénes son los limpios de corazón? El que no pone tropiezo para su prójimo, ni a él mismo. El que no pone tropiezo para su prójimo, ni para él mismo. Ese es un limpio de corazón. Y esos son los que verán al Señor. Por ejemplo, voy a poner ejemplos también. Por ejemplo, si yo estoy en una iglesia, me voy a poner yo. Y por ejemplo, la palabra de Dios dice que no hay que poner tropiezo para el prójimo ni tropiezo para uno mismo. Y si Dios me mandó, por ejemplo, a aquella iglesia y yo me dejo dominar por el enemigo o por cualquier instinto en el alma, yo me voy de aquel lugar, entonces pongo tropiezo para mi alma. Entonces Dios no quiere que pongamos tropiezo ni para el prójimo ni para nuestra alma, porque ellos son los que verán a Dios, los de limpio corazón. Ese es un limpio de corazón, el que no pone tropiezo para nadie, ni tampoco para él mismo pone tropiezo. Lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Esos verán a Dios. Verán a Dios, serán arrebatados en el arrebatamiento. Entonces vamos a irnos a otra cita bíblica, en Romanos 10:3. A ver qué dice Romanos 10:3. Bendito es Dios, alabado es Dios. Romanos 10:3, y dice: porque
ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El que pone tropiezo para su prójimo y para él mismo no se sujeta a la justicia de Dios, y no podrá ver a Dios en la gloria que Dios quiere que realmente manifestarse en la vida de aquella persona. Por eso es bien importante conocer la palabra de Dios, para saber qué es lo que quiere la palabra de Dios. Porque si nos conocemos qué es lo que dice la Escritura, entonces nosotros no sabemos qué es lo que quiere Jesucristo, porque la palabra es Jesucristo. Este es el pan que descendió del cielo, y él mismo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, y el que no me come a mí, dijo él, no tiene parte conmigo, y el que me come a mí no tendrá hambre jamás, y el que me bebe a mí, dijo, el que bebe mi sangre, dijo, no tendrá sed jamás. El que me bebe a mí, me come y me bebe, no tendrá sed jamás. Entonces tenemos que comernos la palabra. ¿Por qué? Cuando nosotros ponemos por obra la palabra, es cuando nosotros nos comemos la palabra, porque la palabra es Jesucristo. ¿Y qué dice la Escritura? Que tenemos que comernos el Cordero Pascual. Si no nos comemos la palabra, nosotros no tenemos parte con Dios, con Jesucristo, porque no nos comemos la palabra, y Él es el Cordero Pascual. Él es el Cordero que debemos de comernos. Entonces, cuando no nos comemos la palabra, ponemos tropiezo al prójimo y ponemos tropiezo para nosotros mismos. Y por eso Dios quiere que nosotros estemos más atentos que el diablo. Dice: sean más astutos que la serpiente. Si el diablo es listo, nosotros tenemos que ser más astutos que el diablo. Entonces, al no sujetarnos a la justicia de Dios, no somos limpios de corazón. No podemos ser limpios de corazón porque no nos sujetamos a la ley de Dios. Y vamos a Salmos 24, versículos 3, 4 y 5. Salmo, vamos a Salmo, por favor. Dios es bueno. Aleluya, bendito Dios. Salmos 24. Hermoso Dios. El 3, el 4 y el 5. Ajá, léemelo por favor, que sí. Dice Salmos 24, 5. 3, 4 y 5. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto sagrado? El hombre de manos puras y limpio de corazón, el que no da culto a los ídolos ni jura en falso. Miren lo que dice ahí. Esta versión dice en el versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Versículo 4: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurando con engaño. Versículo 5: él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Increíble. El que no engaña a su prójimo, ese es el que subirá al monte santo. El que no pone tropiezo para su prójimo,
el que no habla en mal de su prójimo, el que no levanta calumnias a su prójimo, el que no le desea el mal a su prójimo, el que no se hace mal a sí mismo, el que no rechaza la verdad, el que atesora en su corazón la justicia, el que no miente, el que es verdadero, el que es puro, el que es sincero. Ese es el que subirá al monte santo de Jehová. Es el que va a ver a Dios cara a cara, el que es limpio de corazón, puro de corazón y limpio de manos. Bendito Dios poderoso, Dios es bueno. Entonces vámonos a otra cita bíblica en Jeremías 14, versículos 3 y 4. Bendito Dios, tú eres bueno, papá. Jeremías 14, versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor así: los nobles enviaron sus criados al agua y vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Versículo 4: porque se quebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confundidos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aleluya. ¿Qué estaba diciendo Dios ahí? Qué tremendo está ese asunto. Bendita es la gloria del Altísimo, y a Él sea la honra y la gloria y la alabanza y la adoración. Voy a explicar esto porque mi deber es explicarlo, por misericordia de Dios. Entonces, dice: porque se resquebrajó la tierra. ¿Y quién es la tierra? Nosotros. La palabra de Dios nos habla que nosotros somos tierra. ¿Ok? Y dice: porque se resquebrajó la tierra, o sea, está esquebrajada la tierra, por no haber lluvia en el país. Están confundidos los labradores, por no haber lluvia en el país. ¿Por qué no hay lluvia en el país? Cuando está hablando del país, está hablando del pueblo. Porque no hubo lluvia en el pueblo, o sea, en la iglesia. Están confundidos los labradores. ¿Y quiénes son los labradores? El pueblo de Dios son los labradores. Y dice: y cubrieron sus cabezas. ¿Por qué es que no pueden recibir el aceite para poder explicar la palabra de Dios o para poder entender la palabra de Dios? Porque tienen cubierta su cabeza, y en una cabeza cubierta no puede caer el aceite, no puede caer la unción. ¿Pero por qué? Porque se resquebrajó la tierra. ¿Por qué se resquebrajó la tierra? ¿Por qué está esquebrajado el ser humano? Por no haber lluvia, por no haber enseñanza, por no haber palabra de Dios en el país. Están confundidos los labradores. ¿Por qué están confundidos los labradores? Porque no hay enseñanza. La gente no sabe qué es lo que realmente Dios quiere y qué es lo que Dios realmente está diciendo. Y cubrieron sus cabezas.
¿Por qué cubrieron sus cabezas? Porque están metidos en sus propios pensamientos, en sus propias ideas, haciendo lo que piensan que está bien delante de Dios, y no están permitiendo que el aceite, la unción del Espíritu caiga sobre ellos, por el problema que tienen, porque los ministros están así. Entonces, ahí está donde el Señor me mostraba que estaba en la puerta, estaba vestido de blanco y estaba con una vara en la puerta. Y se miraba desde la tierra hasta el trono de Dios. Y el Señor decía que era necesario que entrara por esa puerta. Y entonces, cuando me decía que cuando no se pone por obra la palabra de Dios, entonces cae juicio en la persona. ¿Por qué? Porque en las puertas se hacían los juicios en Israel. Entonces es necesario que el ministro genuino esté parado en la puerta para hacerle juicio al pecado. Pero cuando el ministro no está parado en la puerta, no se le puede hacer juicio al pecado, porque nosotros no podemos hacerle juicio al ser humano, sino que le hacemos juicio con la verdad al pecado. Pero la palabra le hace juicio al ser humano por no obedecer la palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Bendito Dios poderoso. ¿Cómo te llamas? Rafael. ¿Cómo? Rafael. Dios te bendiga, bienvenido. Cristo te ama. Entonces, miren pues, qué tremendo está esto, porque es una verdad. Y el Señor me decía, porque yo le dije, Señor, le dije, pero yo le dije, no soy digno le dije, que nadie, le dije, tropiece en mí, ni yo no quiero ser juicio para nadie. Y me dijo el Señor, es que tú, me dijo, le haces juicio al pecado en la puerta, pero la palabra, me dijo, enjuicia, me dijo, al pecador por no obedecer la palabra. Aleluya, bendito Dios. Entonces es importante obedecer a la palabra de Dios antes que a los hombres. Entonces, los labradores es el pueblo. Están confundidos, están cubiertos de la cabeza, y por eso no cae el aceite sobre ellos. Por eso no entienden y no pueden explicar la palabra de Dios. Una cabeza cubierta de ideas tontas, no puede caer el aceite del Espíritu Santo sobre ella, porque no es limpia de su corazón. Por eso es importante la enseñanza genuina del Espíritu, porque la enseñanza genuina del Espíritu nos sirve para dos cosas. Sirve para dos cosas. Una para el bien y la otra para el juicio, cuando no lo obedecemos. Por eso estaba en la puerta parado con la vara. Estaba vestido de blanco y parado en la puerta con la vara. Y se miraba hasta allá arriba, hasta donde está el Señor. Y dijo una voz: es que es necesario que entren por esa puerta. Y yo le dije: ¿por qué? Para que sean enjuiciados. Me da miedo. Y le dije a mi esposa que Dios tenga misericordia de todos y que tenga misericordia de mí también. Porque también yo estoy parado en la puerta para hacerle juicio al pecado. Pero también la palabra
está puesta para enjuiciar al que no lo obedezca. Y si yo no lo obedezco, me puedo salir enjuiciado yo también. Que Dios me ayude y que Dios me libre. Entonces, increíble, pero verdad digo. Entonces, Mateo 11:28. Mateo 11:28. Me dice: recibo por el Espíritu Santo, por mi espíritu, que sé que mi espíritu le habla al Espíritu Santo. Nosotros oímos la voz de nuestro espíritu porque Él es el que recibe, el que transmite. Pero el que recibe para transmitir, pero ¿quién es el que le habla? Es el Espíritu Santo. Entonces, la primera cita que me da, Mateo 5:8, y luego me dice, vete a Romanos 10:3, y luego me dice, vete a Salmos 24, versículos 3, 4 y 5, y después me dice, vete a Jeremías 14, 3 y 4, y después me manda a Mateo 11:28, directamente así, nada de estar buscando citas en ninguna parte, sino que directamente el Señor me dijo, ese es el mensaje. Por eso vi que estaba parado en la puerta con una vara, porque en la puerta se hacen los juicios, y se le hace juicio al pecado, porque al ser humano yo no le puedo hacer juicio, sino que el que le hace juicio es la palabra. Porque dice la palabra de Dios, Jesús dijo, en aquel día, dijo, no seré yo, dijo, que los enjuiciará, sino mi palabra, dijo, por cuanto, dijo, no la obedecieron. Qué increíble, tremendo está eso. Mateo 11:28, y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aleluya. ¿Quién me pudiera decir por qué está diciendo la palabra del Señor aquí en Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Pues todos los que están atribulados, ¿no? Dice, los que estáis trabajados y cargados. Está diciendo el Señor, trabajados y cargados. ¿Por qué precisamente está diciendo trabajados y cargados? Los que están bajo ataques de Satanás, los que están bajo dominio de Satanás. Eso es lo que está diciendo la palabra ahí. Venid a mí, porque cuando uno llega a Él, entonces uno va a ser libre de la carga del diablo, del trabajo que el diablo lo metió a uno a hacer. Porque Él es el descanso. Cuando uno llega a los pies de Cristo verdaderamente, entonces ahí es cuando uno empieza a descansar en Él. Aunque el diablo ataque, aunque el diablo haga lo que quiera, pero no puede hacer nada, porque su palabra dice que Él nos dio un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía. Porque su palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada hay que Satanás pueda hacer si estamos en la palabra, o si la palabra nos cubre, porque la palabra es cobertura. Si no ponemos por obra la palabra, no estamos cubiertos por Jesucristo, y el diablo nos puede hacer triles a como él quiere. Nos puede meter ideas tontas, nos puede meter decepción, nos puede meter fracaso,
nos puede meter derrota, nos puede meter escasez, nos puede meter un montón de cosas que Él quiera. Pero llega la aflicción. Pero cuando uno no tiene aflicción, aunque no tenga ni para comer, pero si uno no tiene aflicción, entonces verdaderamente está en Cristo reposando. Porque aunque yo no tenga para comer, pero no tengo aflicción, porque el diablo no me puede meter aflicción, porque Dios me metió en una prueba, pero no tengo aflicción, porque mi fortaleza es Jesucristo y no tengo aflicción. Ese es el punto para saber si verdaderamente está uno en Cristo. No tener aflicción. Pero si algo me aflige a mí, entonces no estoy en Cristo. Ahí me doy cuenta si estoy en Cristo o no estoy. Porque la palabra misma dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice que nos dio un espíritu de poder, un espíritu de valentía, un espíritu de poder y de dominio propio. Cuando nosotros tenemos dominio propio, nosotros dominamos todo lo que el diablo nos está mandando. Todos los dardos que nos manda Satanás, se los apagamos al diablo con el escudo. ¿De qué? De la fe. Por eso dijo el Señor: yo les he dejado las armaduras, las arras del Espíritu para pelear contra el diablo. Muchos ministros yo he oído que dicen que no podemos nosotros decir nada del diablo. Y yo se los compruebo con palabra de Dios, que están engañados y equivocados. Hay un versículo que habla en Judas, en el libro de Judas. Cuando vino Miguel Arcángel a pelear por el cuerpo de Moisés, Miguel Arcángel no se atrevió a reprender al diablo, sino que le dijo: que Jehová te reprenda, Satanás. ¿Por qué fue que le dijo que Jehová te reprenda, Satanás? Porque Miguel Arcángel era un arcángel y Satanás era un querubín protector del reino de Dios. Y los querubines son más con autoridad que un arcángel. Aunque estaba derrotado Satanás, pero Miguel Arcángel respetaba la autoridad que había tenido el diablo ahí arriba. Entonces, antes que Jesús viniera a morir a la cruz del Calvario, nosotros no podíamos reprender, no podíamos atar al diablo, ni podíamos oponernos a él, sino que tendría que ser que Jehová lo reprendiera. Pero ahora lo podemos hacer porque el diablo está derrotado y nosotros tenemos más autoridad que él, porque la Biblia dice, Jesús dijo: y usted, dijo, le pondrán la cabeza a la serpiente, es el diablo, y ustedes, dijo, son reyes y sacerdotes, y un rey tiene autoridad sobre las cosas, por lo cual el diablo no es un rey porque no tiene corona, y nosotros sí somos reyes. Él tampoco es sacerdote y nosotros somos sacerdotes. Y por eso dijo Jesús, ¿quién dijo no ata primero al fuerte? Dijo, y después, dijo, lo despoja de sus bienes. ¿Y quién es el fuerte? ¿Quién es el fuerte? El diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces, ¿tenemos autoridad contra el diablo? Sí. El diablo no puede hacer nada mientras nosotros no caigamos en pecado, mientras no caigamos en desobediencia. Pero cuando estamos en desobediencia, entonces Satanás tiene más autoridad que nosotros. Porque Jehová de los ejércitos lo dijo:
cuando le dijo a la serpiente y a Adán y a Eva, la serpiente le dijo, tú le dijo a Adán, que es figura, y Eva, figura de la iglesia, le pondrá, le dijo, tu piel, le dijo, sobre la cabeza a la serpiente, pero la serpiente te morderá el carcañar. En la Biblia dice carcañar. Yo se lo explicaba a mi esposa, nosotros decimos calcañal, pero no dice en la Biblia calcañal, sino que dice carcañar. Entonces, ¿quién tiene? Pero le dice, pero la serpiente te morderá. ¿Por qué le dijo? La serpiente te morderá. Porque cuando caemos en pecado, entonces el diablo nos aplasta. Porque entonces él tiene más autoridad que nosotros. Pero cuando estamos bien delante de Dios, nosotros tenemos más autoridad que él. ¿Por qué? Por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, por la sangre redentora del Cordero de Dios, el diablo fue derrotado en la cruz. No tiene poder. Tenemos que conocer nuestros derechos. ¿Por qué dice la Biblia? Yo, dice el Señor, les he dejado las armas, las armaduras, para que peleen contra el enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? Las potestades, los principados, las huestes de maldad, los gobernadores, demonios, espíritus inmundos y el diablo. ¿Y cómo le echo guerra al diablo yo entonces si no aplico lo que dice la palabra? Jesús dijo que había que atar. Él lo dijo, no lo dije yo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para pelear contra algo si no lo ato primero? Yo no puedo atar a un ser humano, pero puedo atar al diablo. Que el Señor lo reprenda. Y lo puedo echar de mi camino. Porque eso dice la Biblia. Puedo reprender las potestades de las tinieblas, principados y huestes de maldad que quieran estar estorbando mi vida. Los tengo que reprender. Porque si no la reprendo, entonces me van a seguir atacando. Y ahí voy a estar yo como, ay, me tiene el diablo. Como uno que me dijo a mí. Le dije, párate bien, le dije. Porque aquí, le dije, el diablo va a atacarte, le dije. Porque aquí, le dije, Dios me ha puesto a mí, le dije, como un valiente guerrero, le dije. Yo no me acobardo, le dije. Y como yo soy un valiente guerrero, le dije, Dios no pone cobardes, le dije, con un valiente, le dije. Porque los dos tienen que ser valientes, le dije. No se preocupe, me dijo. Aquí me dijo, el diablo huirá. Y le dije yo, párate bien. Como a los 2 días me llamó y me dijo, le dije, oye, ¿por qué no viniste al servicio? Ay, me dijo, es que el diablito me atacó. ¿Y qué pasó con el diablito? Le dije yo, me dieron ganas de irme a tomar, me dijo, y me emborraché. Y mire, me dijo, y fue a chocar el carro. Y hizo un desastre horrible. ¿Por qué? Porque dijo que el diablito lo había atacado. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo atacó el diablito? Que el Señor reprenda al diablo. Porque no era un guerrero. Y se metió a pelear contra el diablo estando mal. Si estamos mal, el diablo nos puede hacer pedazos. Pero si estamos bien, el diablo solo lo ve a uno y le tiene miedo. Porque yo lo he visto con mis ojos. Allá arriba, antes de venir a la tierra, yo encañonaba con una escopeta 12 a Satanás. Y aquí en la tierra he visto que me he puesto los guantes con él y lo he noqueado por misericordia de Dios. Y he tenido un hacha en mi mano y le he cazado la cabeza y se la he puesto en un palo y a punto estaba un día de cortarle la cabeza con el hacha. Y me dijo el Espíritu Santo, me agarró la mano y me dijo, no lo hagas. Pensarán tal vez que son golilleradas que hablo yo, pero no. Quien me conoce a mí es el Espíritu y Él da testimonio de mí. Porque uno no debe ser cobarde ante el diablo, que el Señor lo reprenda. Si alguno le echa guerra al diablo, soy yo.
Y entre más me ataca, más guerra le meto. Por eso que el diablo la piensa para atacarme a mí. Porque cuando a mí me ataca, y ella es testiga, más guerra le meto. Cuando alguien aparece con sobadencias atacándome a mí, más le ataco al diablo. Como que Dios le pone volumen al diablo para que me ataque y yo mal lo ataco. ¿Por qué? Porque así debemos de ser. Que el Señor reprenda a Satanás. Así de que doy este consejo, que no le tengan miedo al diablo, porque el diablo Jesús lo derrotó. Y dice la palabra que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Amén, aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir? Si Jesús derrotó al diablo, entonces, ¿qué quiere decir si nosotros somos más que vencedores en Cristo? Que nosotros también lo hemos derrotado. Amén, aleluya. Usted no le tenga miedo al diablo. Usted téngale miedo a su alma. Porque su alma sí es traicionera. Y la mía también. Perversa y engañosa es el alma del hombre. Más perversa que la fiera. Que una fiera, más perversa que una bestia, dice la Biblia. ¿Por qué creen que Nabucodonosor lo mandaron a comer con los caballos y con las vacas y todo? Porque su alma era perversa y se resultó comiendo como una bestia en el monte, como las bestias comía, con los bueyes andaba comiendo zacate Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, ¿qué es? Figura del anticristo. ¿Pero por qué resultó Nabucodonosor así? Porque él se la creía, que dijo, se puso a ver a Babilonia y dijo: qué gran ciudad la que he construido yo como rey, yo el rey Nabucodonosor, como yo ningún rey. Cuidado con decir: yo